Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Espero que excelente. Hoy vamos a hablar sobre los mappings, así que si te interesa, empecemos. Bien, comencemos con la clase de mappings de hoy. Lo primero que tenemos que hacer es estar en remix.ethereum.org. Yo acabo de crear un archivo que se llama mycontract.sol. Recuerden que .sol es la extensión de Solidity y tienen que poner este archivo dentro de la carpeta de contracts. Súper importante. Bien, vamos al código. Lo primero que tenemos que hacer en el código es escribir la versión de la licencia. ¿Por qué es necesario hacer esto? Bueno, porque al momento de compilar, si no lo tenemos, nos van a saltar algunos warnings, algunas advertencias y no queremos eso. Así que, súper importante, siempre tener la licencia. Segundo paso, vamos a escribir la versión de Solidity. En este caso, yo voy a estar utilizando la versión 0.8.7. Recuerden que esta versión tiene que ser la misma versión que la del compilador. Si no, al momento de compilar, si tenemos diferentes versiones, puede ser que tengamos algún tipo de error de versiones. Bien, tercer paso, vamos a escribir la palabra reservada contract y después el nombre del contrato. Recuerden que este nombre tiene que ser el mismo que el del archivo. Bien, ahora vamos a lo importante, los mapping. ¿Qué son los mapping? Bueno, los mapping son un tipo de variable en Solidity que están compuestas por dos partes, una key o llave y un valor asignado a esa key. Vamos a verlo en detalle, así lo podemos entender. Entonces, dijimos que los mapping son un tipo de variable que están conformados por la key y por un valor asociado a esta key. Vamos a escribir el nombre del mapping, al final va el nombre del mapping y vamos a explicar cómo funciona. Tengo este ejemplo acá que es súper fácil de entender. Tenemos el par key value, entonces tenemos todas estas keys y tenemos todos estos valores. Cuando yo consulte en Solidity por un mapping en la key K1, me debería devolver este valor. Si consulto en K2, me debería devolver este valor. Así es como funciona. Tenemos una key y tenemos un valor asignado a una key. Perfecto. Acá voy a agregar la palabra clave public para hacer que este mapping sea público. Es decir, que yo pueda acceder tanto desde afuera del smart contract como desde adentro. Y lo que tengo que hacer acá es decirle al mapping qué tipo de dato va a ser la key. Tengo que especificarle qué tipo de dato. Por ejemplo, para el ejemplo que vamos a hacer ahora, yo voy a utilizar uint. Y en lo que es el valor, vamos a decirle que va a ser un string. Ahora voy a explicar qué tipo de datos son admisibles dentro de lo que es la key y cuáles no. Bueno, vamos a empezar por los que no son admisibles. Dentro de la key no puede ser un struct, la key no puede ser un mapping, tampoco puede ser un array sin tamaño fijo. Perfecto. Y tampoco puede ser un enum o enum, como quieran llamarlo. ¿Qué pasa para lo que es el valor asociado a una key? Bueno, en este caso el valor puede ser cualquier tipo de dato. Hasta incluso puede ser otro mapping. Eso lo vamos a ver al final del video. Bien, perfecto. Entonces ya explicamos qué es un mapping, ya explicamos qué valores puedo poner acá y cuáles no. Y bueno, para lo que es el valor asociado a una key puedo poner cualquier tipo de dato. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar, vamos a ver cómo funciona antes. Vamos a agregar una función que se va a llamar addBooks o addBook, está perfecto en singular. Esta función va a ser de tipo public y lo que vamos a hacer dentro de la función es agregar un valor a una key. Entonces, para poder hacer eso dentro de un mapping tengo que escribir primero el nombre del mapping. Perfecto, books. Después tengo que escribir los corchetes y dentro de los corchetes va la key. Recuerden que dijimos que la key va a ser de tipo uint, así que tengo que escribir un número sin signo. Por ejemplo, el 2. Perfecto. Esto va a ser igual a un string, que es lo que definimos hace un ratito. Vamos a llamarlo libro 1. Perfecto. Vamos a compilar. Vamos a ir al deploy. Vamos a deployarlo. Esto vamos a eliminar. Bueno, acá tenemos el contrato deployado. Y tenemos esta función que acabamos de crear, que lo que hace es agregar este string a esta key, al key número 2. Así que vamos a hacer clic. Perfecto, ya agregamos este string a esta key. Y acá dentro de este mapping nos está pidiendo como parámetro un uint.
Este uint va a ser la key. Nosotros tenemos que pasarle al mapping la key. Como creamos la key número 2, vamos a pasarle la número 2 y obtenemos libro 1. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo le paso un 1 o un 0 o un 10? Algo que yo no haya asignado a una key. Bueno, por default lo que hace Solidity es inicializar todos los valores al default. En el caso de los strings, el default es un string vacío. Es decir, si yo consulto un mapping en una posición que yo no agregué ningún valor a esa key, por default, si yo estoy trabajando con string, por default va a ser un string vacío. Vemos que tenemos un string vacío. Si yo acá tendría un uint, vamos a modificar esto así no tenemos ningún error. Vamos a hacer el deploy. Si yo acá tendría un uint, es decir, un número sin signo, y consulto en la key número 2, me debería devolver un 1. Pero ¿qué pasa si yo consulto en la key número 10? Bueno, en los uint y también en los ints, por default es un 0. Así que me debería devolver un 0. Bien, perfecto. Así es como funcionan los mappings cuando no hay ningún valor asignado a una key y consultamos por esa key. Bien, vamos a agregar un poquito más de complejidad. Lo que vamos a hacer ahora es crear otro mapping que la key va a ser un uint también, y en este caso el valor no va a ser un string ni un uint. Vamos a hacer que el valor, perdón, va a ser un book, que esto va a ser una copia, una instancia de un struct. Entonces, ya vamos a entenderlo bien. Esto va a ser public y vamos a llamarlo books2. Hoy no tengo mucha imaginación. Antes de hacer esto tengo que declarar este tipo de dato. Vamos a crearlo. Entonces dijimos que esto va a ser un struct que se va a llamar book y va a tener dos campos. El primer campo va a ser de tipo string y se va a llamar name, y el segundo campo va a ser de tipo uint y se va a llamar año. Perfecto. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es crear una función que se va a llamar addBook2. Va a ser de tipo public. Y lo que va a hacer esta función es lo siguiente. Tenemos acá este mapping. Recuerden que para poder agregar datos a un mapping tenemos que escribir primero el nombre del mapping, segundo los corchetes y decirle cuál va a ser la key. Vamos a hacer que la key sea un 10. Esto va a ser igual a, y recuerden que dijimos que el valor va a ser de tipo book, es decir, vamos a crear una nueva instancia de un book. Para hacerlo tenemos que escribir book y después los campos en el mismo orden. Vamos a escribir, por ejemplo, el primer campo va a ser el libro 2 y el año va a ser 2015, por ejemplo. Bien, compilamos, vamos a eliminar todo esto si no tenemos nada de esto, deploy, perfecto. Y acá tenemos las funciones. Primero vamos a trabajar con la función addBook2 y vamos a agregar este valor a esta key. Entonces hacemos clic y en books2 vamos a pasarle como parámetro el 10 y me debería devolver libro 2 y 2015. Perfecto, tenemos para el name libro 2 y para el año 2015. Excelente, agregamos un poquito más de complejidad. Ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo más de la vida cotidiana, cómo se utilizan los mappings en la vida real, se podría decir. Uno de los ejemplos, ¿no?, de los casos de uso. Lo primero que vamos a hacer es definir otro mapping que va a estar compuesto por un address, como la key, y lo que es el valor va a estar compuesto por un int. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un int y no un uint? Bueno, ahora lo voy a explicar. Vamos a llamarlo balances y voy a hacer que esto sea public. Perfecto. ¿Por qué un int? Bueno, porque los int admiten números negativos y los uint no. Así que a veces los balances de las empresas son negativos y bueno, quizás es la manera correcta de escribir este tipo de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una función que se va a llamar changeBalance. Esta función lo que va a hacer es tomar como parámetro un dato de tipo int y la variable se va a llamar balance. Perfecto. Y va a ser de tipo public esta función. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Bueno, en el mapping balances, esperen que... Perfecto. En el mapping balances, en la posición de el message sender. ¿Qué es el message sender? El message sender es una variable global que toma como dato el address, la dirección desde la cual se está llamando a una función.
Ahora lo voy a explicar bien cuando cuando compilemos y cuando hagamos el deploy. Pero dentro de esta variable va a estar mi address, desde la cual yo estoy llamando a la función. Bien, entonces dijimos que en este mapping, en esta key, en mi dirección, desde la cual yo voy a llamarlo, vamos a asignar lo que viene como parámetro en balance, en esta variable. Así que vamos a hacer control S, vamos a venir acá, vamos a borrar esto y vamos a hacer el deploy. Bueno, acá tenemos esta cuenta que es esta address, esta dirección que es desde la cual yo voy a llamar a la función. Bien, digo eso porque es súper importante. Tenemos la función change balance. Acá la tenemos y me pide como parámetro que le pase un int. Entonces, vamos a pasarle un menos 200, como dijimos que puede ser negativo, y vamos a hacer clic. Al hacer clic, dentro de esta variable se está guardando el address, es decir, esta dirección desde la cual yo llamé a esta función. Vamos a copiarla porque la vamos a necesitar después. Bien, entonces, ya tenemos change balance. En balances, que es el mapping que acabamos de crear, tengo que pasarle como parámetro el address. Entonces, le voy a pasar como parámetro el address que yo acabo de utilizar. Hacemos clic y me devuelve menos 200. Pero, ¿qué pasa si yo cambio de cuenta a la segunda y en balance agrego un 250? Vamos a hacer clic. Lo que sucede acá es lo siguiente. No sé si la acabo de copiar. Ahí está, vamos a copiarla de nuevo. Cuando yo le pase como parámetro otra address desde la cual yo llamé y le pasé un valor diferente, me debería devolver otro valor asociado a la address desde la cual yo llamé. Por ejemplo, el valor acá debería ser 250. Perfecto. Pero ¿qué pasa si volvemos al ejemplo anterior? Hacemos clic en copiar con el address anterior y le pasamos acá este address. Bueno, me devuelve menos 200 porque está asociado al address anterior. Así es como funciona un ejemplo más de la vida real. Bueno, ahora vamos a crear una función que se va a llamar return balance. ¿Sí? Esta función, el mismo nombre lo dice, me va a devolver el balance de cada usuario, se podría decir. Esta función va a ser pública, va a ser de tipo view y va a retornar un dato de tipo int. Perfecto. Entonces, lo que va a hacer acá es lo siguiente. Me va a devolver, va a ser un return de el mapping balances en la key message sender. Perfecto. Entonces, esta función que se llama return balance va a ser de tipo pública, va a ser de tipo view. View quiere decir que no va a modificar ningún dato en la blockchain, solamente lo va a leer. Y returns quiere decir que esta función me va a retornar un valor. El valor que me va a retornar es lo que tiene dentro de esta key. Es como lo que recién acabamos de hacer. Vamos a verlo en acción. Vamos a hacer el deploy. Es exactamente lo mismo, pero acabamos de crear una función. Por ejemplo, desde el address desde la cual yo estoy llamando, vamos a agregar 270, ¿sí? A este balance. Vamos a agregar 270 de balance al address desde la cual yo estoy llamando. Bien. Y si hacemos clic acá, vamos a retornar el balance desde el address que yo estoy llamando. ¿Cuál es la diferencia entre lo que acabamos de hacer recién y lo que hicimos antes? Bueno, que no tengo que pasarle como parámetro el address, porque automáticamente lo toma desde la variable de message sender. No tengo que copiar y pegar, solamente llamando a esta función ya sabe que soy yo. Bien, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar un valor asociado a una key. Para hacer eso vamos a escribir una función que se va a llamar, por ejemplo, delete balance. Perfecto. Va a ser de tipo public y vamos a escribir acá adentro delete balances en message sender. Esta función lo que va a hacer es eliminar todo lo que esté dentro de esta key. Recuerden que en este caso la key es la dirección, es el address desde la cual yo estoy llamando a la función. Bien, vamos a eliminar todo esto así tenemos todo bien ordenadito. Vamos a hacer control S para compilar y vamos a hacer el deploy. Bien, acá estamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar un nuevo balance, por ejemplo 140. Hacemos clic en Change Balance. Y si yo retorno el balance va a ser 140. Pero ¿qué pasa si yo lo elimino al balance en el address que yo estoy utilizando? Vamos a hacer clic
y vamos a volver a consultar por el balance. El balance en este caso va a ser 0. Bueno, esta es la manera que tenemos para poder eliminar un valor asociado a una key. Bueno, ahora vamos a agregar un poquito más de complejidad. Vamos a crear un mapping dentro de otro mapping. Esto va a ser muy divertido. Vamos a crear un mapping que la key para este mapping va a ser de tipo address. Y el valor asociado a esta address va a ser de tipo mapping. Es decir, cuando consultemos a este mapping, me tiene que devolver otro mapping. Entonces, vamos a escribir mapping, abrimos los paréntesis y tengo que escribir la misma sintaxis. Acá, para lo que es la key del segundo mapping, va a ser de tipo uint y el valor va a ser de tipo, vamos a hacer que sea de tipo book, como lo utilizamos en el ejemplo anterior. Entonces, este ejemplo lo que va a hacer es lo siguiente. Me va a consultar a un address, ¿sí?, a esta dirección, y cada dirección va a tener una colección de libros. Bien, entonces vamos a escribir que esto sea books 3 y que sea public. Excelente. Bien, vamos a crear una función que se va a llamar add book by owner. Bien, esta función va a ser tipo public y lo que va a hacer es lo siguiente. Tenemos books 3. La manera para hacer esto es la siguiente. Primero tenemos que escribir el nombre del mapping, eso ya lo sabemos. Después message sender, que va a ser el address que se va a utilizar como key. Y después tenemos que escribir al lado, en otros corchetes, esto, que va a ser la key del segundo mapping. Por ejemplo, acá vamos a escribir un 50 a modo de ejemplo. Y esto va a ser igual a lo que nosotros querramos. Por ejemplo, podemos crear un book, libro 3, creo que voy por el 3, 2020. Bien, vamos a crear otro acá. Vamos a hacer libro 4 y 2021. Perfecto. Compilamos, hacemos el deploy, acá lo tenemos. Y vamos a hacer clic en la función addBookByOwner, que está acá. Bien, excelente. Cuando yo consulte el mapping que acabo de crear, que se llama books3, que está acá, me pide dos parámetros. Me pide el address, que va a ser la key, y me pide el uint, que va a ser la key pero del segundo mapping. Entonces, vamos a pasarle como parámetro el address. El primer parámetro va a ser el address. Escribimos coma, y el segundo parámetro va a ser lo que nosotros acá, bueno, acá tuve un error. Esto en realidad tenía que haber sido otro. Vamos a poner 51. Vamos a compilar rapidito y hacer el deploy nuevamente. Bien, entonces hago clic en la función addBookByOwner. Bien, ahora de nuevo. El primer parámetro va a ser el address y el segundo parámetro va a ser la key del segundo mapping. Por ejemplo, si yo llamo a la 50, me debería devolver este valor. Entonces tenemos libro 3, año 2020. Si yo llamo a la 51, el valor debería ser el segundo, libro 4, año 2021. Bien, y por último, vamos a crear un mapping que la key va a ser de tipo address, como venimos haciendo, pero el valor asociado a esta key va a ser de tipo array. Así que bueno, vamos a escribir mapping, donde la key va a ser de tipo address y el valor asociado a esta address va a ser de tipo array. Entonces, vamos a hacer que el array sea de tipo uint. Acá hago una pausa, muy importante. En Solidity los arrays no pueden ser de distintos tipos, es decir, dentro de un array en Solidity no podemos tener tipo tipo uint, me pasé a JavaScript por un momento. No podemos tener de tipo uint, de tipo string, de tipo int, de tipo struct. Tienen que ser todos del mismo tipo, eso es súper importante. En este caso yo estoy creando un array donde todos los datos van a ser de tipo uint. Bien, y a este array lo vamos a llamar, y a este mapping lo vamos a llamar scores. Bien, ¿por qué scores? Bueno, porque vamos a guardar todos los scores del jugador. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear una función que se va a llamar addPlayerScore. Bien, y esta función va a tomar como parámetro un uint, porque recuerden que vamos a agregar un uint al array. Vamos a hacer un push, tal cual lo hacemos en JavaScript. Entonces, la variable se va a llamar score
y esta función va a ser de tipo public. Perfecto. Lo que tenemos que hacer acá es escribir el nombre del mapping, que se va a llamar scores, después en la key de message sender. Perfecto. Y acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hacer un punto push, es decir, no tenemos que hacer igual, tenemos que hacer acá un punto push y entre paréntesis le tenemos que pasar esta variable. Perfecto. Así es como funcionan para hacer un push al array de uint. Excelente. Bien, y ahora vamos a crear una función para poder retornar cada valor del array en diferentes posiciones. Después vamos a compilar y vamos a hacer el deploy, así probamos todo. Por ahora vamos a escribir function return player score. Perfecto. Esto va a tomar como parámetro un uint que se va a llamar la variable position, que va a ser la posición dentro del array que queremos consultar. Esta función va a ser de tipo public, va a ser de tipo view porque vamos a ver información, no vamos a modificar nada. Y va a ser de tipo returns, es decir que me va a devolver el tipo de dato uint, porque recuerden que el array va a estar compuesto por uint, por este tipo de dato. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que escribir es return, quiero que me retorne el mapping en la key message sender, y acá la manera de retornarlo en la posición que nosotros queremos consultar es la siguiente. Tenemos que escribir corchetes nuevamente y acá la posición, pero como le estamos pasando la posición como parámetro, vamos a escribir el nombre de la variable. Perfecto. Ahora sí, vamos a compilar, vamos a hacer el deploy, pero antes vamos a eliminar todo esto, si no tenemos tanto. Perfecto, deploy. Y ahora lo que vamos a hacer es llamar a esta función, addPlayerScore. La tenemos por acá. Bien, me está pidiendo que le pase como parámetro un uint. Vamos a pasarle como parámetro, por ejemplo, 300. Perfecto. Acá, al hacer clic, voy a hacer un push al array que va a estar acá como valor de esta address. Entonces, vamos a hacer clic y ya hicimos el primer push. ¿Qué pasa si yo consulto acá en la posición 0? Bueno, el valor debería ser 300, ¿cierto? Perfecto. Vamos a hacer otro push de 301. Vamos a retornar en la posición 1. Perfecto, 301. Excelente. Entonces, la función returnPlayerScore toma como parámetro la posición del array que nosotros queremos consultar. Así es como funcionan los mappings con arrays. Y por último, vamos a hacer una función... vamos a hacer dos funciones más. Una función para actualizar y otra función para eliminar. La función para actualizar se va a llamar updatePlayerScore. Perfecto. Me va a tomar como parámetro un uint, que va a ser la position, como bien dijimos, y me va a tomar como parámetro el score, que va a ser de tipo uint y se va a llamar score. Excelente. Va a ser de tipo public, y ya está, hasta ahí estamos. Ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Dentro del mapping scores, en la key message sender, en la posición que nosotros le pasemos como parámetro, esto va a ser igual a, y acá vamos a modificarlo con lo que recibimos en la variable score. Perfecto, vamos a probarlo. Vamos a hacer el deploy. Bien, entonces, antes de hacer clic en la función update, tengo que completar el array haciendo un push. Así que en esta función vamos a escribir 500. Excelente. Y vamos a hacer otro más que sea 502. Bien, entonces tengo dentro del array la posición 0 con 500 y la posición 1 con 502. Ahora vamos a actualizar esto. Acá tenemos que escribir la posición, por ejemplo en la posición 0 recuerden que tenemos 500 y después quiero que en vez de 500 sea 499. Entonces vamos a actualizar, todo salió perfecto y vamos a consultar en esa posición. Entonces acá vamos a escribir la posición 0 y recuerden que modificamos de la versión 500, del score 500 en la posición 0 al score 499 en la posición 0. Entonces tenemos 499. Y recuerden que en la posición 1 hicimos un push de 502. Acá lo tenemos. Si queremos modificar, entonces ahora en la posición 1 vamos a escribir 480. Entonces en la posición 1 debería ser 480. Excelente. Y por último, súper facilito lo último, vamos a escribir una función que se va a llamar
delete player score. Va a tomar como parámetro un uint y nada más va a tomar como parámetro la position. Vamos a hacer que esta función sea public y lo que va a hacer es lo siguiente. Me va a eliminar con la palabra reservada delete en el mapping score todo lo que está en el message sender en esa position. Perfecto. Entonces, para hacer esto vamos a hacer clic en... Vamos a compilar. Vamos a eliminar esto. Vamos a hacer el deploy. Y acá adentro vamos a agregar un dato al array. Por ejemplo, 299. A la primera posición, a la 0. Si nosotros consultamos por esa posición, va a ser 299. Pero ¿qué pasa si eliminamos esa posición? Eliminamos la posición 0. Consultamos y es 0. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Fue un poquito largo el video, pero quería explicar diferentes aspectos de los mappings. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en los próximos videos. Bien, y eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen un me gusta y un comentario con respecto a qué les gustaría que hagan en los próximos videos. Así que bueno, sin más, nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.